Auspicia este programa Casinos del Río. Tercer bloque del programa, no puedo menos que apoyar el discurso del presidente Macri en la cumbre del Mercosur, pidiendo por la liberación de los presos políticos en Venezuela, tema que venimos planteando desde hace mucho en este programa y, por supuesto, resulta totalmente repugnante el cinismo de la canciller, de la ministra de Relaciones Exteriores de Venezuela, ante el planteo del presidente Macri. Mucha hipocresía de políticos, de agrupaciones de derechos humanos en relación al grave problema que tienen muchas personas en Venezuela por pensar distinto. Pablo Guido, doctor en Economía, columnista de este programa, bienvenido. Gracias, Daniel, por invitarme nuevamente. Tema cepo, para arrancar, consecuencias de su liberación, cómo impacta en las economías regionales. El cepo era un control de cambios típico, como se lo conocen, digamos, técnicamente, que no es más que un control de precios, no era más que un control de precios. Claro. Es decir, el gobierno le ponía un precio al dólar legal, por debajo del precio de mercado. Y eso te generaba dos efectos fundamentales sobre la oferta y demanda de dólares. Por el lado de la oferta, te la restringía porque nadie, sabiendo que el precio real era más de 10 pesos, iba a venir con dólares a la Argentina a cambiar por esa cantidad de dinero. No te conviene. O sea, estarías regalando el producto. Y lo mismo no solo con las inversiones, sino con los exportadores. Por eso las exportaciones cayeron tanto en la Argentina. Fíjate que en los últimos 4 años, se dejaron de exportar 22.000 millones de dólares. O sea, es una cantidad impresionante de pérdida de riqueza, para ponerlo así. Sí, tal cual. Y eso se ve, bueno, no solo en la zona del Tebayo, sino en otras zonas del país, todas las economías regionales. Sí. El precio del dólar no acompañó el incremento de los otros precios. Desde el año 2001 hasta ahora, los precios subieron más o menos 15 veces. Y el dólar había subido, el dólar oficial, 10 veces. Con lo cual, fíjate el desequilibrio. Claro. No digo que tenga que subir en la misma proporción, pero la brecha era evidente. Y eso te generaba problemas de rentabilidad. Por el lado de la demanda lo veíamos, gente que en vez de ir de vacaciones a las grutas, por decir algo, se iba a Miami, que era más barato. Claro. Gente que hacía cola para comprar todos los días, tratar de comprar el famoso dólar ahorro, o sea, te estaban regalando los dólares. Desde enero de 2014 hasta el último día, 11, 12 de diciembre, que se vendió el dólar ahorro, se vendieron 10.000 millones de dólares. Claro, pero bueno, un reflejo de ello es cómo el Banco Central perdió reservas. Claro. ¿No? Desde 52.000 a la mitad, 25. Ahora, ¿cuáles son los efectos de acá para adelante? Lo que hoy tenemos, obviamente, cuando sacás un control de precios, el precio sube, obviamente. Políticamente, me parece que el gobierno no ha encontrado otra foto mejor que esta, es decir, el escenario en el cual estamos para el gobierno es muy bueno porque te dice, mirá, sacamos el cepo y el dólar no se fue a 15 como estaba el dólar blue, claro, sí. Sino que está en 13. Y está en 13 ¿por qué? Porque el gobierno antes de eliminar el cepo hizo una serie de acuerdos con el sector del campo, la industria, con bancos que le están proveyendo al mercado de dólares. Es decir, hay una oferta de dólares importante y eso hace que el precio baje. Ahora, esta es la foto. La película no la tengo tan clara, es decir, cuál va a ser la evolución del tipo de cambio, porque faltan definir cuestiones importantes de política económica. Por ejemplo, el tema fiscal. Es decir,
La evolución del precio del dólar, ¿por qué el precio del dólar aumentó 13 veces en los últimos 14 años? Porque la cantidad de pesos aumentó en una proporción similar o un poco más. Claro, por eso aumentaron el precio del resto de los bienes. Por eso aumentó la lechuga, el tomate, los salarios nominales y todos los precios que uno tiene en la canasta de consumo. Sí. Y los costos de producción, obviamente. Ahora la pregunta es, ¿cuál va a ser la evolución de la cantidad de dinero en el año 2016? Porque en función de eso uno va a saber o podría plantear diferentes escenarios, suponiendo que el gobierno no quiera retrasar el tipo de cambio. ¿Qué estoy diciendo con esto? Si el déficit fiscal va a ser de X cantidad de pesos y esa brecha fiscal va a tener que ser financiada por el Banco Central, ya podemos saber cuál va a ser el nivel de emisión para el año 2016. Claro, es decir, si no se ataca la inflación, esta es la foto. Vamos a estar en problemas. Los 13 pesos es la foto, pero no la película. Salvo que el gobierno quiera de nuevo retrasar el tipo de cambio, con lo cual estaríamos volviendo al mismo problema de antes. A ver, la devaluación es consecuencia de la emisión monetaria, que la podés retrasar un tiempo, pero no la podés evitar en el mediano y largo plazo. Sí, tal cual. O sea, esto es como no atacar una infección. Esto de suponer que los gobiernos devalúan la moneda adrede, o sea, la relación entre la moneda local y la moneda extranjera, el dólar, es una mentira. Es decir, los gobiernos no quieren hacer eso. Lo que pasa es que en un momento no queda más remedio. No queda más remedio de sacar los controles, porque si no las consecuencias son peores. Claro. Claro, ese es el tema. Ahora, como parte de la reforma de fondo, atacar el gasto público. Porque si lo seguís financiando con emisión, con nueva deuda, presión impositiva, creo que ya no da para más, ¿no? Seguimos con el problema. El déficit fiscal va a ser el resultado de la recaudación menos el gasto. Claro. No tenemos claro cuál es el número, pero el gobierno por ahora ha anunciado baja de retenciones, con lo cual hay una reducción en la recaudación. Si bien, a ver, la gente cree quizás que el porcentaje de recaudación de las retenciones sobre el total recaudado es importante, y no es importante, es el 5%. ¿El total de la recaudación? Sí, antes era mucho más, con lo cual creo que es el momento para... Está bien, eliminaron la mayoría de las retenciones, pero queda el de la soja. Yo haría un esfuerzo mayor, si a mí me preguntan. Obviamente hay que cuidar el tema fiscal, pero no es una proporción importante la recaudación, ¿sí? No es el 20%. ¿Y por dónde se podría accionar? Pero de nuevo, el gobierno ha anunciado baja de impuestos, ¿sí? Porque no solo retenciones, sino reacomodamiento de la base del mínimo no imponible de ganancias, se habla también de ajuste en el monotributo, bienes personales, etc. Y por otro lado, ha anunciado por el lado de gasto público reducciones por el lado de los subsidios, pero no sabemos cuánto, y por otro lado subas en el gasto público. No nos olvidemos que el gobierno anuncia que la asignación universal por hijo se tiene que universalizar, o sea, a todo el mundo. Eso significa un aumento de gasto. De gasto, claro. Entonces, yo creo que en los próximos días o semanas el gobierno debería anunciar cuál es la estimación de ingresos tributarios y de gasto público para saber más o menos cuál va a ser el nivel de déficit fiscal y cuánto de ese déficit fiscal va a ser financiado por el Banco Central. Entonces ahí uno puede decir cuál podría llegar a ser la evolución del tipo de cambio. Claro, tal cual. En el año 2016. Claro. Ahora, en cuanto a lo que para mí tiene que ser central y que es reducción de gasto público, por ejemplo, hay que atacar el tema de los ñoquis. O sea, el otro día leí una frase que decía, convalidar a los ñoquis es no respetar a la persona que trabaja. O sea, allí algo hay que hacer, hay que, a mi juicio, eliminar secretarías, subsecretarías, es decir, gasto público improductivo, comentábamos en la radio. Es mejor a personas que no cumplen una tarea productiva pagarles el sueldo y que se queden en la casa.
y eliminar gastos de funcionamiento. Claro, estamos hablando de un exceso de empleados públicos fenomenal, creo que nunca visto en la Argentina. Sí, nunca visto. Hace 10 años había 2 millones de empleados públicos, hoy hay 4 millones y medio, nivel nacional, provincial y municipal. ¿Sí? Lo cual, como decía el invitado anterior, se ha utilizado el empleo público en parte como seguro de desempleo. Claro. Y en parte como clientelismo. ¿Cuál hubiera sido la tasa de desempleo real si no se hubieran contratado estos 2 millones de empleados públicos? Pues tengamos en cuenta que el empleo público debería incrementarse más o menos en relación al incremento de la población. ¿Sí? Claro. Por mayores alumnos en las aulas, mayores personas que van al hospital, mayores policías, maestros, enfermeras. Claro. Ahora, la cantidad de habitantes en el país no se multiplicó por 2.5 en los últimos 10 años. Eso alguien lo paga, ¿no? Y es el sector privado. El sector privado lo está pagando. Te propongo un paréntesis. Dale. Ya venimos, no se vayan. Auspician este programa La Casa de las Herramientas. Tenemos amplia infraestructura y disponibilidad permanente del producto, porque la construcción no se detiene. Carlos Isla Sociedad Anónima. Estamos en casa. Touch Geotechnology, fotogrametría aérea, topografía, detección de tuberías e infraestructura enterrada. Una nueva visión para sus proyectos. La producción del programa se comunica con Claro, Avenida Argentina y Diagonal 25 de Mayo, frente al Monumento a San Martín, Neuquén. Sancor Seguros. La producción del programa se comunica con Claro, Avenida Argentina y Diagonal 25 de Mayo, frente al Monumento a San Martín, Neuquén.